Hola niños, espero que estén muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del tema de longitud, que pertenece a segundo grado. Comenzamos repasando entonces cuáles son los conceptos claves que debemos manejar muy bien para poder trabajar esta lección. La longitud es un concepto de medida que permite determinar cuán largo o corto es un objeto. El metro es una unidad de medida que permite medir longitudes largas. La abreviatura que se usa para poder hablar del metro es la M. Así que cuando veamos la M, sabemos que estamos hablando de metros. Mientras que el centímetro es una medida de longitud que permite medir longitudes cortas. La abreviatura que se utiliza para poder hablar de centímetros es cm. Así que cuando veamos estas iniciales, vamos a saber que estamos hablando de centímetros. Podemos ver en las imágenes que tenemos acá una regla que mide un metro, es decir, 100 centímetros. Así que vemos a nuestro amiguito, a nuestros amiguitos midiendo con esta regla cada una de sus mesas. Vemos entonces cómo pueden haber mesas que midan menos de un metro o mesas que midan justamente un metro o por el contrario, algunas mesas que midan un poco más grande que un metro o definitivamente que midan mucho más que un metro, como este armario que está acá, que en este caso tuvieron que utilizar una regla de 2 metros para más o menos poder determinar cuál era su longitud. Vemos entonces que podemos medir objetos utilizando esta unidad de medida, así que vamos a practicar un poco. Vemos cómo tenemos dos pizarras acá, la pizarra A y la pizarra B. Y esta barra mide un metro, así que en este caso esa va a ser nuestra unidad de medida para nosotros determinar qué tan largas son. Así que para la pizarra A utilizamos una barra de un metro y para la pizarra B utilizamos dos. Así que en base a estas preguntas podemos hacer cierto análisis de lo que observamos. ¿Cuál pizarra mide aproximadamente un metro de largo? Veamos, a ver si me pueden ayudar. ¿Creen ustedes que es la pizarra A o que es la pizarra B? Excelente, la pizarra A. Vemos cómo la pizarra A mide aproximadamente un metro de largo. Muy bien. Pasemos entonces a la siguiente pregunta. ¿Pero qué podemos decir entonces acerca de la otra pizarra? Es decir, de la pizarra B. ¿Vieron que aquí están unidas dos barras de un metro cada una? Es decir, que tenemos una barra de 2 metros. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la pizarra B? Muy bien, que esta mide aproximadamente 2 metros de largo. Ahora vamos entonces a responder la pregunta A y B utilizando la palabra mayor o menor, ubicándolas en estos espacios que ven en blanco. Así que leamos. La longitud de la pizarra A es mayor o menor que un metro. ¿Me ayudan? Excelente, es mayor que un metro, porque vemos cómo la barra de un metro llega acá y falta otro poco para poder terminar de medir. Así que definitivamente nuestra pizarra A es mayor que un metro. Ahora, si hablamos de la longitud de la pizarra B, esta es mayor o menor que 2 metros. Veamos la imagen. Vemos cómo la barra de 2 metros llega hasta acá y aún así falta mucho para que la pizarra definitivamente mida 2 metros. Así que la longitud de ella es menor que 2 metros. Excelente. Pero ¿qué más podemos hacer con los metros? Exacto, podemos comparar longitudes en metros. Veamos la práctica. Nos dan dos cuerdas. La cuerda azul me dicen que mide 8 metros de largo, mientras que la roja mide 3 metros de largo. Pueden haber dos formas que podemos utilizar para comparar. La primera es la visualización, es decir, colocamos los objetos uno al lado del otro partiendo del mismo punto, es decir, de la misma altura, y entonces podemos ver cuál es más larga o cuál es más corta. Así que si utilizamos esta forma de medición, ¿qué decimos? ¿Cuál es más larga? Excelente, la azul es más larga que la roja.
Pero también existe la forma de comparar a través de la longitud en metros. Vemos cómo la azul mide 8 metros y la roja mide 3. Así que podemos comparar esas dos cantidades y determinar cuál tiene mayor o menor longitud. Así que en función de esto, ¿cuál podemos decir que es la cuerda más larga? Muy bien, la cuerda azul visualmente o comparando las longitudes en metros es más larga que la roja. Pero, ¿cuál es la diferencia de la longitud entre ellas? Para eso podemos utilizar dos formas, que es contar desde el número menor cuánto me falta para llegar al mayor y contamos hacia adelante, ¿se recuerdan? Así que si contamos desde 3 hacia 8, podemos ver que 4, 5, 6, 7 y 8. O también podemos utilizar la resta para determinar la diferencia que hay entre esas dos cantidades. Así que restamos 8 metros menos 3 metros y obtenemos como diferencia 5 metros. Por lo tanto, la cuerda azul es más larga que la roja por 5 metros. Excelente. Vemos también que podemos medir en centímetros, pero el centímetro, a diferencia del metro, me permite medir longitudes más pequeñas. Así que con la ayuda de la regla de nuestro amigo Hugo, podemos ver que podemos medir, por ejemplo, botones, podemos medir cuadernos, podemos medir borradores, podemos medir lápices. Es decir, nuestra regla nos permite medir definitivamente cosas que son un poco más pequeñas. Pero también podemos trabajar con parte práctica, pero nuestro amigo Google nos sigue prestando sus reglas, así que vamos a utilizarla. Nos piden que dibujemos una línea de 10 centímetros de largo que la vamos a llamar G. Entonces, en función de esta información, yo tomo mi regla y voy a trazar una línea que mida 10 centímetros. Así que así obtengo mi línea llamada G. Pero también me piden que dibuje una línea que mida 3 centímetros más larga que G. Para eso tengo entonces que sumar a la medida de G, que es 10 centímetros, voy a sumarle 3 más y obtengo 13 centímetros. Esa línea la voy a denominar H. Así que ahí está. Mi línea H mide 13 centímetros. Muy bien. Luego nos piden que dibujemos una línea 5 centímetros más corta que la H, llamada G. Así que lo primero que debo hacer es a la línea H restarle 5 centímetros. Si mi línea H mide 13 centímetros y le resto 5, voy a obtener 8 centímetros. Por lo tanto, mido con la regla y mi línea G va a medir 8 centímetros. Finalmente me preguntan, ¿cuál es el largo de mi línea G? Si vemos el cálculo que hicimos, entonces vemos que la línea G vale 8 centímetros de largo. Excelente trabajo. Pero también podemos comparar longitudes en centímetros. Así que podemos utilizar una regla para medir el largo de cada una de las líneas que nos están dando y luego poder hacer las comparaciones indicadas. Así que utilicemos la regla de nuestro amigo Google. Vamos a medir la línea A. Vemos entonces cómo utilizando nuestra regla determinamos que la línea A mide 10 centímetros de largo. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con la línea G. Vamos a medirla utilizando nuestra regla. Vemos cómo entonces mi línea vale 7 centímetros de largo. Ahora podemos compararlas sabiendo cuáles son la medida de cada una de ellas. Vemos entonces cómo la línea A es más larga que la línea B y podemos incluso utilizando la visualización o la longitud de las medidas en centímetros, podemos ver que definitivamente la línea A es más larga que la línea B. Pero, ¿qué tan larga es? La diferencia entre la medida de la línea A y B son 3 centímetros. Podemos utilizar la misma estrategia que vimos en la práctica pasada. Podemos contar hacia adelante a partir del número más pequeño, desde 7, cuánto me falta para llegar a 10, o definitivamente desarrollar una resta, 10 menos 7, que me permita descubrir cuál es la diferencia entre esos dos números, que en ambos casos son 3
centímetros. También podemos sumar y restar longitudes. Y vamos a usar el mismo procedimiento que usamos con una suma y resta normal, solamente que vamos a agregar la unidad de medida, centímetros o metros, dependiendo de la unidad con la que estemos trabajando en el problema. Veamos acá esta práctica. Lisa tiene una cinta roja que mide 100 centímetros de largo. Ella cortó 36 centímetros de esa cinta. Pero luego al resto, es decir, a lo que le quedó de la cinta roja, le agregó 75 centímetros de cinta azul. Así que la pregunta es, ¿cuál es el largo final de la cinta? Lo primero que vamos a hacer entonces es analizar nuestro problema para poder dibujar nuestro modelo de barra. Vemos entonces cómo el total de la cinta son 100 centímetros. Ese va a ser mi todo. Conozco una parte que es la que ella corta de esta cinta, que son 36 centímetros. Como ella corta de 100 centímetros 36, quiere decir que este trozo sale de la longitud original. Así que la pregunta es, ¿cuánto me queda? Para ello entonces voy a restar, voy a buscar la diferencia que hay entre 100 y 36. Y el largo de la cinta roja que le queda son 64 centímetros, que es lo que mide esta porción que está acá. Pero luego tenemos entonces que averiguar del resto de la cinta. Ella agregó 75 centímetros de cinta azul. Así que la longitud original que voy a tener es 64 centímetros, que fue el resto de lo que quedó. Y a este le voy a agregar 75 centímetros de cinta azul. Es decir, 75 centímetros entra y se anexa a la longitud de 64 centímetros. Por lo tanto, voy a averiguar cuántos tengo ahora en total. En este caso, yo voy a unir esas dos cantidades y para unirlas voy a sumar 64 más 75. Por lo tanto, el largo final de la cinta es de 139 centímetros. Podemos ver entonces cómo en un problema podemos tener que desarrollar dos pasos para poder llegar al resultado final. ¿Okay? Podemos también ver que podemos multiplicar y dividir con longitudes. Vamos a verlo a través de un ejemplo. Marcos pone 5 ladrillos a lo largo de una muralla. El largo de cada ladrillo es de 10 centímetros. Pero la pregunta es, ¿cuál es el largo de los 5 ladrillos? Hacemos nuestro modelo de barra. Tenemos 5 ladrillos. 1, 2, 3, 4, 5 ladrillos. Los vamos a colocar en una muralla a lo largo. Pero cada uno de ellos mide 10 centímetros. Así que yo voy a calcular cuál es el total, cuál es el largo que tienen esos 5 ladrillos juntos. Así que si sé la cantidad total de elementos y sé que cada uno mide lo mismo, yo puedo sumar muy bien de 10 en 10. Sumo 10, más 10, más 10, más 10, 5 veces. Pero la forma más fácil de llegar al resultado es multiplicando. Así que yo puedo multiplicar 5 por el valor de cada ladrillo, que en este caso son 10. Y si multiplico 5 por 10, obtengo el largo de los 5 ladrillos, que son 50 centímetros. Asimismo, podemos trabajar con la división. Veamos el siguiente ejemplo. Lucila tiene 3 cajas del mismo tamaño. Ella ordena las cajas en una fila, una seguida de la otra. Luego mide la longitud total de la fila de cajas y esa longitud es de 18 centímetros. ¿Cuál es la longitud de cada caja? Vemos cómo tenemos cuál es el total y sé que del total está dividido en 3 cajas que miden la misma longitud. La pregunta es cuál es la longitud de cada caja. Así que bueno, divido 18 entre 3. Me puedo detener a pensar, oye,
¿Qué número multiplicado por 3 me da 18? Sí, el 6. 6 por 3, 18. Por lo tanto, la longitud de cada caja es de 6 centímetros. Excelente. Veamos otro ejemplo. La señora Adriana tiene una cinta de 20 centímetros de largo. Ella la corta en varios pedazos y cada pedazo mide 5 centímetros de largo, es decir, cada caja tiene la misma longitud. ¿Cuántos pedazos cortó la señora Adriana? Vemos entonces que el total lo tengo, que son 20 centímetros. Y sé que lo voy a dividir en varias partes y cada parte va a valer 5 centímetros de largo. Lo que no sé es cuántas partes voy a obtener. Así que divido el total de centímetros entre la longitud de cada una de las partes para poder determinar la cantidad de grupos que voy a tener. Así que, ¿qué número multiplicado por 5 me da 20? Muy bien, 4 por 5, 20. Por lo tanto, 20 entre 5 es igual a 4. Así que la señora Adriana cortó 4 pedazos. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de ayuda para ustedes este video. Por favor, no duden en escribirnos sus comentarios, inquietudes o cualquier sugerencia que tengan en la caja de descripciones. Así que nos vemos entonces en una próxima oportunidad.